Buenos días. Es un placer para mí estar acá en este encuentro de pediatría para compartir el tema de trastornos específicos del aprendizaje desde la psicopedagogía, donde vamos a conversar de cómo se diagnostica, en qué consiste, cómo es el proceso psicopedagógico, tanto de valoración como de intervención. Entonces, ¿qué relevancia tienen este tema en el campo específico de la pediatría o de la medicina? Pues lo más importante es que el pediatra se vuelve usualmente el primero al que la familia le cuenta que hay alguna situación en el aprendizaje de su hijo y se vuelve entonces la persona clave que deriva a los especialistas óptimos para un proceso de diagnóstico y de tratamiento. También puede asesorar a los padres, concientizar sobre la existencia de estos trastornos y ayudar en el apoyo a los niños, escuelas y las familias. Recordemos que por lo general al médico, sobre todo si es pediatra, la familia llega y les cuenta de todo, hasta cosas que no tienen que ver específicamente con medicina, diferentes inquietudes, etcétera. Entonces, este puede ser un tema usual de consulta y es importante saber hacia dónde orientar el proceso de las familias. Entonces, según el DSM-5, ¿qué son los trastornos específicos del aprendizaje? Bueno, es una dificultad claramente en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas. Ahora vamos a hablar de cuáles son esos síntomas que debemos de estar alertas. Claramente deben de presentarse, eso sí, durante al menos 6 meses y con tratamiento, es decir, a pesar de intervenciones especializadas dirigidas, estos síntomas permanecen. Hablamos de lectura imprecisa o lenta, ahí vemos muy afectada la fluidez, también dificultad para comprender lo que lee, tal vez el niño va leyendo de manera fluida, pero al preguntarle no está entendiendo, dificultades ortográficas en la expresión escrita, también dificultad para dominar el sentido numérico, los datos numéricos, el cálculo, también la parte de razonamiento lógico-matemático se puede ver alterado, como los síntomas generales para este tipo de diagnóstico. Ahora, dentro de estos criterios también hay que tomar en cuenta que las aptitudes académicas van a estar sustancialmente afectadas y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica. Aquí es donde pruebas y test estandarizados van a venir a darnos luz para este criterio de diagnóstico, según el puntaje centil o puntuación en donde quede ese estudiante o el nivel. Además, estas dificultades de aprendizaje por lo general empiezan a manifestarse a nivel escolar, pero según su severidad puede ser que el estudiante vaya desarrollando conductas compensatorias que aún con dificultad va avanzando y es a veces hasta grados superiores, secundarios, incluso hasta en la universidad, donde ya el nivel de exigencia supera esas limitaciones del individuo. Es muy importante en este tipo de trastornos el diagnóstico diferencial, porque estas dificultades o estos síntomas que veíamos no se pueden explicar ni por discapacidad intelectual, trastornos visuales o auditivos, trastornos mentales o neurológicos, deprivación sociocultural o falta del dominio del lenguaje o de directrices educativas que sean adecuadas. Entonces, en ese sentido, muchas veces este proceso diagnóstico va a implicar el ir y descartar con audiometría, con el oftalmólogo, el optómetra, desde la parte de psicología, valorar cómo está esa parte intelectual y así con muchos otros especialistas. Es importante tomar en cuenta que se tienen que cumplir estos 4 criterios diagnósticos basándose en síntesis clínica, la historia del individuo, informes escolares y la evaluación psicoeducativa que se realiza desde diferentes especialidades como psicología, psicopedagogía, etcétera. Ahora, los dominios y subdominios para el diagnóstico de los trastornos de aprendizaje son los siguientes. Los dominios son básicamente 3, lectura, escritura y matemática. Ahora, ¿cuáles serían los subdominios de cada uno? En lectura, la precisión en la lectura de las palabras, la velocidad o la fluidez y esa comprensión lectora. Básicamente esos son los 3 principales.
Con respecto a la expresión escrita, vamos a hablar de la parte de ortografía, también de la parte de gramática y puntuación y de la claridad u organización de esa expresión escrita. Podemos tener un estudiante sin errores de ortografía, que use bien su gramática, que use bien los signos de puntuación, pero con respecto a ese último punto, sus ideas no siguen un hilo conductor, pierde lo que está tratando de expresar y el estudiante no es claro a la hora de hacer una redacción o producción textual. Y con respecto a matemática, vamos a ver alteración en el sentido de los números. Eso quiere decir que los estudiantes que se pierden al contar, o por ejemplo, si vemos el número 102, lo van a leer como 12 porque omiten el 0, y ese tipo de errores se pierden a la hora de hacer series también. Con respecto a la memorización de operaciones matemáticas, les pasa que se olvidan cómo es el procedimiento a pesar de la repetición y la repetición. A veces sí memorizan bien cómo es que se hace una suma o una división, pero a la hora de hacer el cálculo se les complica mucho, cometen errores o no hay fluidez, ¿verdad? Son esos estudiantes que uno los ve que innecesariamente empiezan a hacer un montón de palitos o un cálculo mental que era rápido y de repente se complican mucho. Entonces ahí es donde hablamos que van perdiendo la fluidez en la operación y en general el razonamiento matemático correcto. Ahora, para el diagnóstico se les conoce como TEAP, ¿verdad? Este tipo de trastorno de aprendizaje, hay que especificar el grado de severidad, que es de lo que vamos a conversar ahorita, y las áreas de competencias afectadas, que como veíamos puede ser lectura, escritura o matemática. Entonces, cuando hablamos de que estamos en un grado leve, es cuando las habilidades de aprendizaje están afectadas en una o dos áreas de competencia académica, pero de severidad leve. Eso quiere decir que el estudiante puede compensar o funcionar bien cuando se le proporcionan las adaptaciones que conocemos acá como adecuaciones o apoyos curriculares o escolares, servicios de apoyo apropiados, especialmente en esos años escolares. Entonces son estudiantes que en general sí se detectan a tiempo y los logramos sacar adelante con los apoyos, le va súper bien eventualmente. Cuando hablamos de grado moderado, nos referimos a marcadas limitaciones en habilidades de aprendizaje, igual en una o en más áreas de competencia académica, pero es poco probable que el estudiante alcance la competencia sin algunos intervalos de enseñanza intensiva y especializada, y pueden llegar a ser, casi que es un hecho, que las adecuaciones o estas adaptaciones escolares van a ser necesarias a lo largo de todo su proceso educativo. Cuando hablamos de una severidad grave, hablamos de que ya las complicaciones son muy fuertes en estas habilidades de aprendizaje que van a afectar muchos ámbitos académicos y no es probable que el estudiante aprenda esas habilidades sin un curso individualizado o especializado y que incluso con las adaptaciones y apoyos puede ser incapaz de completar todas las actividades que se le proponen. Vamos a hablar específicamente ahora del trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la lectura, que también se le conoce y se le llama dislexia. Es importante clarificar que esta terminología, dislexia, disgrafía, discalculia, no está en desuso. Si bien es cierto, el DSM-5 nos llama a hacer el diagnóstico como TEAP con dificultades en la lectura, también es válido usar la terminología dislexia. De hecho, ese es el trastorno que me parece a mí que es el más conocido, porque la gente a veces confunde derecha con izquierda y empieza a vacilar, es que ando fatal de la dislexia, o escribe algo, invirtió, leyó mal y me empieza a decir que el invertir B con D o hacer un número al revés, ya eso es dislexia. Y no, la dislexia definitivamente va mucho más allá con como que confundir derecho con izquierda, de hecho no tiene mucho que ver con eso. Básicamente la dislexia le vamos a encontrar dos señales principales, que va a ser dificultades para la exactitud lectora, es decir, para decodificar palabras, y en general baja fluidez, esos estudiantes que están leyendo y se pegan muchísimo. Entonces, por lo mismo, se va a acompañar de omisiones, inserciones y sustituciones de letras, sílabas y palabras.
y no va a implicar necesariamente problemas para la comprensión lectora. Puede que al estudiante le cueste mucho leer un texto, pero eventualmente entendió por lo menos a grosso modo de qué se trataba. Sin embargo, un estudiante que toda su atención y concentración se le va en tratar de decodificar, relacionar letra con sonido y todo, probablemente le implica tanto trabajo que no va a entender muy bien lo que está leyendo. Entonces sí es usual que veamos la parte de comprensión lectora comprometida. Ahora es importante saber que la base de la dislexia es una deficiencia en procesos metalingüísticos, especialmente en conciencia fonológica. La conciencia fonológica es esa capacidad que tiene el cerebro de entender que, por ejemplo, en la palabra casa hay 4 sonidos, k, a, s, a, y lograrlo en el cerebro separarlos, todavía sin ver el nombre de las letras ni el trazo de la letra, simplemente tener conciencia de cada sonido que compone una palabra. Eso para una persona con dislexia es sumamente difícil y es usualmente el punto de partida en la intervención, de hecho. Cuando la dislexia o este tipo de trastornos en la lectura no se detectan a tiempo, acarrean muchas complicaciones emocionales. Hay que tomar en cuenta que es el estudiante que va a la clase y tal vez la maestra los pone a leer por turnos en voz alta y él ve que todos los demás están leyendo bien y que él o ella no. Entonces empiezan problemas de autoestima, de seguridad, hasta de fobia escolar, etcétera. También deserción escolar es algo que puede suceder si no se trabaja y no se apoya a tiempo, baja autoestima, entre otros. Y es de los trastornos de más alta prevalencia en la población infantil. Se estima que entre el 5 y el 15% según la Asociación Americana de Psiquiatría. Ahora, con respecto a los tipos de dislexia, tenemos la dislexia adquirida, que esta es una afectación en la habilidad lectoescritora tras un accidente o daño cerebral en sujetos que previamente leían y escribían sin dificultad. Y tenemos también la dislexia evolutiva, que esta es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta ante el aprendizaje de la escritura. Entonces, con respecto a la dislexia evolutiva, vamos a ver este cuadrito donde vamos a ver la dislexia evolutiva fonológica indirecta. Ya ahorita les voy a explicar a qué se refiere esto de vía afectada, indirecta o directa, pero en la fonológica indirecta, claramente la vía indirecta se manifiesta al puro inicio del proceso de aprendizaje de la lectura y el déficit está en la conversión grafema-fonema, es decir, identificar qué sonido le corresponde a cada letra. Entonces van viendo cada familia de sílabas, que así le llamamos mami, mi, momu, papi, pi, pu, y empiezan a confundir qué sonido le corresponde a cada letra. Y eso, como les digo, se observa desde el inicio. La superficial visual afecta a la vía directa, se detecta o se manifiesta ya más avanzado durante el proceso de aprendizaje y lo que afecta es ese reconocimiento visual inmediato de la palabra. Y tenemos la mixta profunda, donde están afectadas ambas vías, se manifiesta desde el inicio del aprendizaje y vemos alteración tanto en la conversión grafema-fonema como en el reconocimiento visual. Ahora, con respecto a la vía indirecta, que vendría a ser la fonológica, esa es la vía a través de la cual decodificamos, es decir, pasamos de las letras a los sonidos y, como les digo, se manifiesta desde el puro inicio. El niño lo principal es que no va a ir leyendo y avanzando al mismo ritmo que sus compañeros. La superficial afecta a la vía directa, a través de la cual reconocemos y activamos las palabras sin realizar la conversión de cada fonema. Por ejemplo, si yo veo la palabra encuentro, no tengo que ir haciendo ENC, uno lo ve, ¿verdad? Y de manera global uno dice así, ahí dice encuentro, es ese reconocimiento visual inmediato. Por eso hablamos de que es una vía diferente, porque no implica la conversión grafema-fonema, sino ese reconocimiento visual inmediato. Entonces, puede pasar desapercibida al inicio porque vemos que el estudiante sí decodifica grafema-fonema y creemos que está leyendo bien, pero cuando ya esperamos ese automatismo en la lectura, el estudiante no lo logra. Entonces llega un punto en que podemos decirlo que se estanca y ya no avanza igual que los demás y su proceso no va a evolucionar como se espera. Ahora vamos a ver un video de un niño con diagnóstico de dislexia. Él habla un poquito al inicio y vamos a tener la oportunidad de observar cómo lee una persona con esta condición. Hola, me llamo Antonio, tengo 11 años, a los 10
a los 10 me detectaron que era disléxico y un profe se lo dijo al colegio para que me adapten a los disléxicos las cosas y queremos pedir y que también antes me llamaban vago, flojo, tonto, torpe y insultos. Y ahora quiero pediros un favor. Necesitamos que la dislexia se vean, se conozca y se trate cuanto antes mejor para que los niños y niñas no sufran y les guste el colegio tanto como ahora me gusta a mí. Un 10% de la población tiene dislexia y solo un tercio recibe el apoyo que necesita, por lo que muchos abandonan sus estudios porque creen que son más torpes o vagos que sus compañeros y eso es mentira. Las personas con dislexia somos iguales que listos que cualquiera. Somos muy creativos y nos esforzamos muchísimo en nuestros estudios. Ayúdanos a hacer visibles a la dislexia para que el Ministerio de Educación se comprometa a mejorar, hacer cumplir las leyes y que en el colegio se detecte la dislexia pronto y se nos adapten bien las clases. Intenta escribir. Muy bien, pudieron observar la dificultad en la fluidez y algo que llamamos autocorrecciones. Él lee la palabra e inmediatamente se da cuenta que la leyó mal, entonces se corrige a sí mismo, pero eso le corta la fluidez y va dificultando también la comprensión, porque el estar parando para ver si leyó o no leyó bien una palabra viene a alterar muchísimo ese proceso de comprensión lectora. Algo interesante sobre la dislexia es que es el trastorno específico del aprendizaje sobre el que hay más estudios y más literatura. Sin embargo, hay otros trastornos que también son importantes y que de igual manera afectan no solo el proceso de aprendizaje, sino la calidad de vida de los niños y de las personas en general. Con respecto a otro trastorno que es importante tener presente es el trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la expresión escrita. Este también se conoce como disgrafía. Ahora, hay diferentes tipos de disgrafía. La disgrafía superficial es donde se ve afectada la correspondencia grafema-fonema. Perdón, no se ve afectada la correspondencia grafema-fonema, pero la dificultad es más leve porque es para escribir palabras homófonas, es decir, palabras que suenan igual y varían algo a nivel más de ortografía que otra cosa, o palabras nuevas que nunca han escrito. Eso es, como les digo, la disgrafía superficial. La disgrafía fonológica sí ve afectación a nivel de la conversión fonema-grafema, y ahí es donde vemos muchos errores en la escritura, como sustituciones, es decir, que cambian una letra por otra, omisiones. También pasa mucho las inversiones, ¿verdad? Que ahí es donde vemos mucho que se confunde B por D o P por Q y letras que tienen cierto parecido, entonces no logran identificar bien la diferencia. También la disgrafía mixta, que esta es la unión de la superficial y la fonológica, y la disgrafía motriz, que estas son dificultades de tipo motor. En este trastorno la principal afectación es a nivel de coordinación visomotriz y básicamente solo presenta mala caligrafía. Entonces son esos estudiantes que ya a nivel de segundo ciclo, incluso secundaria, tienen una letra donde se observa mucha torpeza motora. Vamos a ver acá un ejemplo de un texto escrito por un niño con disgrafía. Voy a tratar de leerlos, hay unas partes que yo no entiendo, entonces ahí me disculpan. Dice: el capitán fue de puntillas a la bodega y golpeó los barriles.
al ver que no, si ustedes se fijan ese al ver, ahí hay dos detalles, ¿verdad? Que los unió como si fuera una sola palabra, que eso se le llama aglutinamiento cuando no se respeta el espacio de las palabras al escribir, y una falta ortográfica. Al ver que no respondía, no si egreyo, ¿verdad? Ya esa parte no la comprendemos, que estaban dormidos. Aquí ocurre lo contrario, eso se llama hipersegmentación, cuando se separan palabras que deberían de estar unidas como una sola. Y se destapó y se encontró con las dornas, las dornas, ahí de nuevo algo que no se comprende, cocidos como huevos fritos. Hay diferentes faltas de ortografía. Entonces a veces tenemos estudiantes que, clarifico, cuando se está iniciando un proceso de lectoescritura, a veces esto pasa y es parte normal de aprender, pero ya en grados superiores esto ya debería de ir siendo superado y el estudiante debería de escribir con pocos errores, sobre todavía algunos errores ortográficos, pero no este aglutinamiento y segmentación de palabras, por ejemplo, o palabras que no son legibles o comprensibles. Ahora, el trastorno específico de aprendizaje con dificultades en la matemática también se le conoce como discalculia. Los criterios para este trastorno implica dificultades en el razonamiento matemático, tablas de multiplicar, cálculo correcto y bueno, lo que veíamos ahora en el cuadro de los dominios y subdominios. Y los resultados con las pruebas estandarizadas por lo general están sustancialmente por debajo de lo esperado, además de que hay una afectación en el rendimiento académico, es decir, las notas en matemática tienden a ser muy, muy bajas. Y estas fallas deben de comenzar en edad escolar. Este es uno de los trastornos que a veces genera más respuesta emocional, ¿verdad? El estudiante que tal vez en clase y en la casa resuelve bien los ejercicios, pero llegó al examen y tuvo pues un pico de ansiedad y tuvo muy mal rendimiento, ¿verdad? Entonces, a veces incluso en la casa la ayuda del adulto, ¿verdad?, va favoreciendo. Entonces sí es importante abordar y dar esos apoyos desde un inicio para que el estudiante no le tenga miedo a las matemáticas, ¿verdad?, como comúnmente se le dice. Algunos ejemplos puede ser esta suma que dice 54 menos 35. Si ustedes se fijan en la columna de las unidades, vemos que el 4 menos 5 debía pedir prestado. Sin embargo, como no pudo hacer 4 menos 5, entonces hizo 5 menos 4 y puso el 1, ¿verdad? Entonces ahí vemos una dificultad en la aplicación del algoritmo de la suma. Ya la parte de la decena sí la hizo bien. Después, en el que está arribita y en el que está abajo, también a mano izquierda, vemos el problema que les mencionaba ahora en el sentido numérico, donde el estudiante va 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, a veces omiten números, omiten otros números que no van, o en números más avanzados se enredan muchísimo. Y en la última suma hizo 2 más 1 bien, pero 7 más 3 era 10 y a la hora de poner el resultado omitió el 0, ¿verdad? Entonces, ese tipo de errores son comunes en la discalculia. De nuevo, no es el único criterio diagnóstico, por supuesto, estamos viendo que hay más, porque a veces hay niños que cometen estos errores porque no han tenido un proceso de instrucción educativa apropiada, ¿verdad? O no tienen las bases. Entonces, siempre es bueno diferenciarlo. Ahora, ¿cómo se hace un proceso de evaluación psicopedagógica? Bueno, implica necesariamente entrevista a la familia, donde se hace toda la parte de historia clínica, antecedentes escolares, hábitos en el hogar. Por ejemplo, a veces la alimentación o el sueño afectan muchísimo los procesos de aprendizaje. Se le aplican pruebas e instrumentos diagnósticos directamente al estudiante en esta segunda fase. Algunas de las pruebas son Prolexia, DSTJ, las baterías Evalúa, que son muy completas, de memoria, razonamiento, exactitud lectora, ortografía fonética, en matemática, cálculo, razonamiento. El Brief 2, porque también es importante ver cómo va el desarrollo en general, junto con el DP3 y toda la parte de desarrollo de funciones ejecutivas, PROLEC y PROESC, que ayudan también a valorar la parte de lectura y escritura y pues más pruebas, ¿verdad? Ahora, también es importante todo lo que es la información del centro educativo, que esto se obtiene por medio de ir a observar al estudiante en el aula, entrevistar a los docentes, enviar formularios y así tener esa retroalimentación de quien está todos los días viendo cómo el estudiante aprende. Y al final se hace una sesión de devolución, que implica un informe escrito obviamente
con resultados, conclusiones, impresión diagnóstica, recomendaciones para orientar el proceso educativo de ese niño. Ahora, la intervención psicopedagógica de los trastornos específicos del aprendizaje implica la incorporación de métodos neuroeducativos, es decir, entender cómo funciona y cómo aprende el cerebro para poderle enseñar a leer, escribir y los procesos matemáticos y programas especializados. Como mencionaba ahora, se fortalece mucho conciencia fonológica, los planes se hacen individualizados porque no hay dos niños iguales, entonces eso es importante saber que no se puede trabajar igual a dos niños, aun si tienen el mismo trastorno. Se trabaja razonamiento a nivel verbal, lógico, espacial, mucho a través de juegos didácticos. Recordemos que los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando, entonces si yo quiero realmente impactar a mi estudiante y ser diferente a lo que se está haciendo en el aula, se hace mucho a través del juego. Material concreto, sobre todo en discalculia, multisensorial, sobre todo a nivel de disgrafía para ayudar con trazos y definitivamente de manera innovadora. Implica también a la derivación a otros especialistas como terapia ocupacional, de lenguaje, psicología, psiquiatría, etcétera, y siempre retroalimentar el proceso a nivel de familia y de escuela. Ahora, es importante tener claro que un trastorno específico del aprendizaje no puede implicar discriminación hacia ese estudiante o que una escuela le niegue la matrícula. Por el contrario, la legislación nacional promueve la inclusión escolar en todo momento por medio de apoyos escolares, que es lo que comúnmente se conocen como adecuaciones, que pueden ser a nivel de acceso, temporales, que vienen a ser no significativas, que afectan nada más metodología y evaluación, o permanentes, que son las adecuaciones significativas, donde sí se modifica el currículum con la eliminación de contenidos. Se trata de dejar de etiquetar al estudiante y hablar más de eliminación de barreras, es decir, el problema no lo tiene el estudiante, lo tiene el sistema, que le tiene una serie de barreras para avanzar, y entonces se debe promover esa eliminación de las barreras a través del diseño universal de los aprendizajes. Es decir, ya no es como antes, la educación ahora debe de planear para la neurodiversidad. Cada cerebro en un aula es diferente y por tanto debemos atender esa diversidad. Y hay pues todo un marco legal que enmarca todo esto que les digo, desde la muy conocida ley 7600, la ley 8661, en el artículo 24 habla de educación claramente, y el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Y para ir cerrando, la importancia del trabajo de equipo de médicos y educadores, como hablábamos ahora, entre más temprano logramos intervenir, mejor pronóstico, evitamos desfases académicos e impacto emocional, favorecemos el desarrollo integral, porque no es solo la parte de salud física, es en general todo lo que el bienestar que necesita un estudiante en su aprendizaje y sentirse bien y feliz en la escuela, apoyar a la familia y apoyar en el cumplimiento de regulaciones educativas. Y para finalizar, me gustaría compartir esta frase: si un niño no puede aprender de la manera en que le enseñamos, quizás debamos enseñar de la manera en que él aprende. Muchísimas gracias.